¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Hoy estamos aquí en la Biblioteca Pública, ni más ni menos que acompañando a don Norman Rodríguez Chávez con su hermosísimo libro, su segundo libro, ¿verdad? De la villa a la bajura. La vez pasada estuvimos hablando acerca de la villa que usted no conoció y ustedes pudieron verlo en algunos de los programas inclusive que hicimos en televisión. Ahora estamos aquí en la biblioteca y acompañando no solo a él, sino también a su esposa, a su familia y a varias personas muy interesadas que han venido de zonas alejadas para conocer realmente acerca de este esfuerzo. Pero bueno, entre esta gente que tanto lo quiere y tanto lo aprecia, está nuestro amigo Gilbert Ugalde. Don Gilbert Ugalde, muy emocionado. Bueno, don Gilbert ustedes lo conocen en los medios de comunicación, esa voz fuerte, esa voz tan hermosa que es más, que hoy fue el que le tocó hacer el prefacio, ¿verdad? Porque lo pusieron a usted a hacerlo del prefacio. Sí. Primero, a ver, ¿cuánto se enteró usted, don Gilbert, de este libro que estaba haciendo él? Bueno, Norman me había contado que él estaba haciendo ese libro desde que hizo el anterior, que él pensaba sacar otro libro. En la primera presentación yo del libro anterior no pude estar, no estaba aquí en la ciudad. Y luego una noche me llamó, o decir, un día me llamó y me dijo que quería que le diera una entrevista, que le hablara algo acerca de lo que fueron los radioteatros, de las emisoras cuando salieron, aquí las primeras y etcétera, etcétera. Bueno, pero yo nunca creí que yo fuera a escribir algo de mi persona y esas cosas que le agradezco mucho. Pero en ese momento sí me enteré de que él tenía el interés de hacer este segundo libro, de la villa a la bajura. Entonces, ya ahora que estábamos charlando usted y yo aquí, decíamos que seguro el tercero va a ser al revés, de la bajura hacia la villa. Hablando de libros, una de las cosas más importantes es poder recopilar lo que es la historia de los pueblos. Y la verdad es que tenemos la memoria viva, pero no se ha plasmado hasta que su tío, ¿verdad? Don Chico Ugalde, se le ocurrió hacer ese primer libro que hablaba de cómo él le hablaba a los nietos. No yo diría don Chico Ugalde conversando, ¿verdad? No con los nietos, sino conversando con todo el mundo. Porque además la recopilación que él hace es sumamente interesante. Él es una persona que tiene más edad que don Norman, entonces las historias que nos relata son todavía más antiguas, vivencias. Son vivencias. Ese primer esfuerzo de su tío fue maravilloso, ¿verdad? Porque, como hablamos siempre, hacer un libro es una cosa muy difícil. Sí. Él, como es su pariente, ¿cómo lo visualiza usted? Bueno, para mí, él siempre ha sido una persona muy especial, como familiar, como tío, como todo, pero siempre le ha gustado ir adelante en las cosas. A tío Chico le ha gustado ser el primero en una cosa y de veras que ha tenido mucha oportunidad de hacerlo así, pero lo visualizo todavía en este momento, a su edad, a sus casi 91 años, como un hombre de empuje, que a él le gusta siempre como ir superando, como ir saliendo adelante. Siempre tiene ese temple para hacer las cosas, aunque a veces él mismo dice, bueno, ya yo estoy chochando, ya se me olvidan las cosas, o de pronto le sale contando a uno algo y me dice, mira, yo te conté esto, si no, para no volvértelo a contar. Le digo, no, tío, perfectamente, y aunque me lo haya contado, porque sus historias, como las cuenta, le llenan siempre a uno mucho. Claro. Ese primer esfuerzo de don Chico es como el que abre, ¿verdad? Como el pionero dentro de ese campo. Sí. Después tenemos a don Alejandro Romero, también muy interesante sus libros sobre lo de la aviación. Y nos surge ahora este Norman, ¿verdad? Que es también como Norman, la caja de Pandora. Exactamente. Sí, con Norman ya yo nunca lo había visualizado como un escritor o como que él se hubiera dedicado a eso, pero Dios pone las cosas en su lugar y creo que ha sido muy, 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 muy importante que Norman haya hecho esto, porque uno a veces dice, mira tal cosa que pasaba o lo que se hacía antes y se va quedando y qué lástima que ya Julano de tal no está, que él pudiera contar, pero esta salida de Norman ha sido increíble y yo creo que él va a tener la pasta y Dios le va a dar la vida para volver a hacer otro libro, porque aún se quedan muchas cosas. Ahora que estaba en la presentación,
y hablaba de algo, hombre, y se me le venía a mí la mente, mira, sí es cierto, también se quedó a hablar de tal o otra cosa. Y ahí se van quedando. Y el cantón no tiene, hasta este momento, no ha tenido una historia propia de lo que era esta plaza, que ahora es el parque. Yo tengo recuerdos de unos kiosquitos, de una cosa, y ahí pasan tantas anécdotas que se van quedando en el olvido y se pierden, porque solo programas como el suyo, que rescatan esas cosas, que nos traen a esas personas que ya tienen mucha edad y que se acuerdan de muchas cosas muy bonitas, de comidas, de qué no salen ese tipo de programas. Sí, claro, que es un hermoso rescate. ¿Y usted ya lo leyó? Todavía no. Este no. Sí. No, porque hasta hoy no me lo entregó. Es que hasta anoche fue que él me dijo que como él me nombraba aquí, que quería que yo dijera algo, pero se presentó como lo del GANE de Costa Rica y otra cosa, que tenía que hacer esta presentación o leer el prefacio, hablar, no pudo venir. Entonces ahora me dijo ahí, y por eso me dio risa, porque cuando empecé normal, pero me fui emocionando mucho, no crea. Sí, sí. Hasta cuando terminé tenía el nudito en la garganta, claro, sí. Porque uno lo emociona, pero creo que fue muy complaciente para mí, fue muy especial que él pensara en mi persona para que le hiciera eso. La poetisa chilena Gabriela Mistral, primera mujer iberoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura en el año 1954, destacaba la importancia de esa mirada serena y profunda que permite auscultar el espíritu vital que poseen los seres y la naturaleza. Es frivolidad rozar la corteza de las cosas y los seres y no dejar la mirada más largamente en ellos hasta ver que detrás de esa corteza de materia hay una raíz de espíritu que la está vivificando por siglos y siglos. Contrastaba así la calidez con la frivolidad, invitándonos a procurar otra manera de acercarnos al mundo de los seres vivientes y de la naturaleza, con una actitud más devocional, contemplativa y respetuosa. El perfil del personaje Don Juan Chávez Rojas, que ofrece el relato con el que Norman introduce este libro, se trata de alguien cuyos sentimientos filantrópicos, por supuesto que también su ingenio de comerciante y visionario, le indujeron a segregar en lotes una de sus propiedades para ofrecerlas en venta, sin prima, pero en cuotas mensuales con intereses. De alguna manera, con aquella iniciativa estaba contribuyendo a democratizar la propiedad. Este sentimiento contrasta con de otro acaudalado de aquella misma época, quien acostumbraba a decir: yo no sé vender, solo sé comprar. Comportamiento que podría explicar el atraso que vivieron algunos pueblos donde prevaleció el latifundio. Tal fue la apreciación de mi amigo. El doctor Álvaro Hidalgo en un recorrido que hicimos por la Bajura, asimismo los relatos dan cuenta de varios personajes a quienes le movieron sentimientos de solidaridad que se expresaban particularmente en la generosidad de las parteras, la apasionada y desprendida entrega a quienes apoyaban actividades culturales y deportivas, así como en las donaciones para causas nobles, por ejemplo, terrenos para edificaciones públicas. Hay cosas que son, de veras que yo vivo muy agradecido con Dios porque nos ponen las cosas así, y a veces no como uno quiere, pero siempre es para bien, siempre para bien. Y me encuentro a don Uber Rojas y me dice: vea, yo tengo una historia como de 25 páginas sobre el deporte de San Carlos,
y me ha hecho reír de una manera por unos nombres de los equipos, porque ustedes no se imaginan, ¿verdad? Y entonces había un señor que se enamoró, dejó a la esposa y se enamoró locamente de una muchacha y le puso al equipo, y lo financió y compraba a los jugadores en los 40s y le puso el nombre de la novia, ¿verdad?, al equipo. Y a mí me pareció tan de nosotros, ¿verdad? Él me ha dado un material muy bueno, me dijo que quería que que de alguna manera llegara al público. Luego hoy me dice la hija de don Eliezer Rodríguez, que le decían Piernas de Oro, que jugaba bien al fútbol, que él tiene otra historia y quiere también dármela para ver si la podemos editar. Bueno, me encuentro por ahí también una historia fabulosa de Daube Vargas Guerrero, de San Vicente, pero que vive allá en la frontera con Nicaragua, en una finquita, y él hizo una historia, vieran qué bonita, cogí algunas cosillas de ahí le di su crédito a él, de los primeros aserraderos, primeros trapiches en toda esa zona alta, pero de 1915 en adelante, es una cosa increíble. Y viene todos los madereros y me dice, usted tiene que hacerse un libro de puras historias de madereros, y comenzó a darme nombres, mire, visite por decir algo, a Carepalo, en la Quebrada del Palo, me dice, y vaya, visite a tal otro, y entonces vieran qué interesante que uno siente como que lo van empujando así porque son documentos que si no los sacamos así se nos pierden. Entonces hay posibilidades, a mí se me ocurría de hacer un tercer libro, pero de relatos del camino, ¿verdad? Ese tipo de detalles de los madereros tienen historias fabulosas, porque la niñez mía fue sentarme a la orilla de la acera a ver desfilar camiones de madera, pero decenas de camiones por día, todos los días, invierno y verano, camiones y camiones, me sé los nombres de memoria. Bueno, los camioneros yo les gritaba, porque me aprendía el apodo, lo que fuera, ahí les gritaba cuando pasaba, era un chiquillo, pero ¿cómo lo explicara? Fue una cultura que caló muy hondo en San Carlos, ¿verdad? Ya se acabó la madera, ahora incluso hablaba con un maderero y me dice, mire, ese huracán famoso que hubo hace tiempo, ahí hace como un año y medio, por ahí, ese huracán que hizo historia en Opala y todo esto, dejó madera botada, o sea, el viento botó muchísimas. Dice, pero nadie quiere madera. O sea, el problema es que ya se descompuso, ya como la madera se acabó, ahora aunque aparezca, ya la estructura que había, ¿verdad?, todo el tejido que había antes para fabricarla, ya la gente no, ya ahora es puro perle y cosas de esto. Yo quiero aprovechar este ratito para decirles que todos los domingos a las 7:30 entonces vamos a dar ese programita de 1 hora, se llama La Villa, que usted no conoció. Esta vez va a estar Edgar Moya y Uber Rojas contándonos la historia que él tiene escrita por ahí en eso. La siguiente vez, espero que me diga que sí, porque lo tengo en agenda, a don Gilbert Ugalde y a doña Marta Bolaños. Doña Marta era del comité juvenil que construyó la JOC, ¿verdad? Que la construyó con contribuciones populares. Dice que ahí estaban en ese grupo juvenil estaba don Alberto Sauma y Teresa, que ella se acuerda de ellos, de una serie de Balma Corrales, que era un excelente arquitecto, ¿verdad? Recuerdan ustedes, práctico, él fue el que diseñó la JOC. Y entonces, don Gilbert, vamos a tener que grabarlo porque vamos a salir, entonces vamos a tener que grabar, si Dios quiere, si usted está de acuerdo, con doña Marta grabamos un programita de esos. El programa que sigue lo tengo por ahí que conversar todavía, pero el asunto es que ahí está ese programita, es de conversaciones ahí con gente muy autorizada. Bueno, ¿y qué pasó con este libro? Ahora sí, me fui a entrevistar gente y esa gente me demandaba a otra gente y ahí se hacía la cadena, y me encontré con don Víctor Julio Salas, que no pudo estar acá también, tiene 92 años, pero no pudo porque tiene un nietito muy grave. Don Víctor Julio era de los que yo quería que se encontraran también hoy con don José Rusica, porque él fue de los que me dio más información junto con don Genaro Rojas de don Pepe de Tarragó, de don José María. Y yo quería decirle a los presentes que hubo una historia fabulosa de la mamá de Eustaquio aquí presente, del ingeniero Eustaquio, y es que en un parto
ella le dio la fiebre púrpura, ¿verdad? El doctor Suau, en aquel tiempo, imagínense, antes de 1931, imagínense ustedes, no había antibióticos. Y dice que lo único que había para casos ya muy extremos era el Salvarsan, una medicina que era para la sífilis, nada que ver con otras infecciones, ¿verdad? Y este detalle ustedes lo van a leer, pero yo quería adelantárselos en el sentido de cómo es importante en el desarrollo de los pueblos los profesionales. Todo el mundo es importante, ¿verdad? Pero ¿cómo influyeron? Pues bien, resulta que el doctor, la señora seguía muy mal, estaba en coma y pasó esto. El doctor Suau tenía una ampolla de una sustancia que era como la pomada canaria, digamos, ¿verdad? Que servía para muchísimas cosas, pero era muy fuerte. Entonces no se sabía si la señora soportaba, en medio de ese estrés de salud, si iba a soportar la inyección. Entonces mandó a llamar a los abuelos, vean qué curioso, ni siquiera fue el esposo, a los abuelos de la señora por ambos lados, y en conjunto tomaron la decisión de que sí. En 5 minutos se sabía si la medicina funcionaba o no, pero también en 5 minutos podía ser que ella no la aguantara. Y la aguantó, gracias a Dios. Pero 20 días o un mes después, todavía en Grecia, la señora botaba pedazos de placenta, para que ustedes tengan una idea de lo difícil que eran los partos en los años 30, ¿verdad? O sea que, como decía aquel chiste, que le decía un nieto a la abuelita, abuelita, ¿cuál es la pata que dice mi papá que usted tiene en el cementerio? Le decía, y es que ese tono de burla era una realidad en esa época, era con un pie en el cementerio, alguien con un embarazo, ¿verdad? Era muy, muy, muy difícil. Bueno, de este momento que estamos viviendo acá, yo quisiera hacer mención de la familia Chacón Palma. Aquí está Mercedes es parte de esa familia de futbolistas, incluimos a los Chacón Obando también, los hermanos. Está por acá también Gloria. Sí, Gloria Rojas es hija de don Memito Rojas. De don Memito incluimos un relato por ahí, ¿verdad? El timbre de la feria, el papel democrático que jugaban. Ustedes recuerdan que la hacienda Juan Mercedes era muy grande y tenía problemas de circulante a veces y duraban meses sin pagarle a los empleados. Entonces, los comerciantes como Memito le daba 4 o 5 meses de crédito a los peones de Juan Mercedes, hasta que le pagaran a él, le pagaban a Germán. Cuando murió Memito, mucho tiempo después llegaba gente a pagar deudas, me cuenta Germán, ¿verdad? También hago mal porque no me estoy fijando bien todavía, pero los relatos, repito, todos tienen su relación con gente que invitamos, pero que no pudieron venir hoy, ¿verdad? Hoy aquí en la presentación del libro de don Norman Rodríguez nos encontramos con don José Rusica Tarraco. Qué interesante este país nuestro, donde las personas tienen unos apellidos que uno dice, no, quién sabe dónde son. No, somos, vean, maiceriticos. Gracias a Dios. Patitas en el suelo. De verdad, todos esos apellidos que traemos nosotros, y en algún momento vinieron nuestros antepasados, se colocaron aquí, se enamoraron de esta tierra, se quedaron y somos nosotros de verdad ticos. Pero ellos también eran ticos porque en el alma traían esa parte, ese amor. Esa historia es apasionante, la de su abuelo y su abuela. Y ahora que usted la contó, me parece lindísimo. Cuéntenos cómo era que la bisabuela mandó, ¿cómo era el asunto? Bueno, les voy a contar un poquito de la historia de... el primero en venir acá a Costa Rica fue el tío Federico Suau. Él es un médico español que vino a dar aquí a San Carlos en aquella época que era realmente muy duro, ¿no? Y él se enamoró de esta tierra y se quedó aquí fungiendo como médico. Él era un profesional muy dedicado y de hecho dejó la vida acá por unos pacientes que tenía que ir a ver, y una quebrada pues
se lo llevó y hasta ahí llegó y está acá en el cementerio. ¿De qué año hablamos, más o menos? Uy, Jesús, como años 25, 30, por ahí, que era realmente dura esta zona. Un poquito de cómo llegó mi abuelo acá. Entonces, mi abuela ya en Cataluña, muy preocupada por el hermano, le dice a mi abuelo que venga a rescatarlo de estas tierras salvajes donde corría peligro que se lo comieran los caníbales. Entonces llegó mi abuelo al San Carlos de aquella época y de inmediato se enamoró de estas tierras y en vez de llevarse al tío Federico se trajo a mi abuela para acá. Entonces mi abuelo puso una farmacia ahí por frente al parque y él siempre tuvo vocación de agricultor. Él tenía una finca ahí hacia el Peje. Entonces él cada vez que iba a la finca llenaba las alforjas y duraba 2 días en llegar porque en el recorrido iba parando de comunidad en comunidad, ayudando a la gente, curándola. Me hablaba que había muchísima malaria, muchísimas enfermedades, incluso lepra, y me contaba después mi madre que cuando le iba muy bien regresaba a la casa con un pollo, cuando era muy exitosa la venta de las medicinas, pues él realmente todas las regalaba y mi abuela le decía, José María, pero nos estamos arruinando, y era una verdad, como un templo, ¿verdad? Pero era tal la pobreza que me contaba mi abuelo que la gente no podía pagar. Y él le decía, Dolores, yo sé, pero yo no los voy a abandonar. Y así fue hasta que ya la situación mejoró, el clima ya no le era muy favorable a mi abuela, entonces se trasladaron a La Juela, donde pusieron farmacia también y ahí ya no era tan complicado lo de los pollos. Entonces fue otra historia, pero otros pollos. Así fue como se fundó, digamos, la familia y gente que pienso yo, no es porque sean de nuestras raíces, pero gente que vino a aportar mucho a la zona en aquella época, ¿verdad? Y sí, historias fascinantes, ¿verdad? A mí me encantaba escuchar a mi abuelo en las noches, todas las historias, y creo que es la persona que me ha marcado más en la vida, ¿verdad? Es que son héroes, definitivamente, en la vida de uno, pero también héroes en la vida, porque venirse a estas tierras donde sí, que decían que las culebras eran como macollas, donde uno iba pasando, que era una cosa tremenda, ¿verdad? Y una persona ejerciendo la medicina, dice que gran vocación, ¿verdad? Una vocación muy grande y he escuchado gran cantidad de historias como la de la mamá de don Estaquio, que la reviví hoy también. Y cuéntenosla. Gente que salvó, gente que operó en unas condiciones que yo ni me imagino cómo lo hacía, ¿verdad? Porque ya en aquella época, o sea, operar gente acá, ni siquiera había un hospital, no había un quirófano, no había nada, me imagino que era como remendar una camisa, algo así. Pero sí, gente súper agradecida, tanto con el tío Federico, como le decíamos, como con mi abuelo, ¿verdad? Gente con una vocación y unos deseos de ayudar y de empujar. Y luego me decía mi abuelo que es que la gente aquí se lo ganaba, ¿verdad? Porque era gente muy fajadora, dicen en España, muy trabajadora, muy emprendedora, ¿verdad? Gente muy honesta, muy recta. Y yo creo que es parte de lo que don Norman está conservando para que la gente de aquí no olvide sus raíces. Son raíces en su mayoría muy humildes, pero de gente que mis respetos, que me quito el sombrero y la gente no tiene que olvidarse de dónde viene. La gente tiene que proteger San Carlos, porque hay una situación que todos conocemos y tienen que defenderla, porque ahora hay más peligro que con las culebras de aquella época, ¿no? Porque ese es un flagelo. Entonces, creo que todas esas historias ayudan a conservar lo que tenemos, ¿verdad? Y a luchar por eso, que ha costado mucho, ha costado muchas vidas. Las comodidades que hoy se ven, de mucha gente quedó en el camino para lograrlo. Entonces, creo que es un buen mensaje el que nos deja don Norman. Oiga, sus abuelos, bueno, dice usted que regresaron a La Juela y ahí tenían la farmacia.
Pero usted ha vivido aquí, ¿verdad? En San Carlos. No, ¿O qué referencia tiene usted con Upala, sí, verdad? Sí, yo por ese gen inquieto, hay un gen ahí medio complicado en la familia. En el 79, pues me pongo a echar el cassette para atrás, siendo un chiquillo con 21 años, me fui a comprar una finca en Upala. Y en el 79 era duro Upala, realmente duro, mucha pobreza, chiquillos con una panza como la mía, pero de parásitos, y descalzos, sin camisa, pésimas condiciones de camino, y todo el mundo me decía que estaba loco. Hoy, donde ven el progreso que ha tenido Upala, me dicen: José, es que vos siempre has sido un visionario. Entonces, de loco pasé a visionario, suele suceder. Y de ahí estoy feliz, esperando pues tener la pensión pronto, y ahí está mi proyecto de vejentud, ir a vivir a Upala y un poco darle gusto a ese gen. Claro, ¿qué profesión tiene usted o qué tipo de trabajo? Agrónomo. Ah, es un agrónomo, o sea, no se hizo médico como el abuelo. No, es que mi abuelo era un agrónomo frustrado. A él la medicina y todo le fascinaba, pero el campo por eso de inmediato echó raíces aquí, ¿verdad? Claro, entonces, pero usted como agrónomo también en Upala tiene bueno, como usted dice, su proyecto de vida, ¿verdad? Sí, claro, pero sí fueron épocas duras también, entrar en Upala en aquellos tiempos, pero ya ha ido cambiando la cosa, ¿no? Claro, y ese orgullo, bueno, como dice usted sobre su abuelo, y cómo lo trae en estas historias a colación nuestro amigo, ¿verdad? Don Norman Rodríguez, que es además así también como para referirnos a ese trabajo maravilloso que él ha hecho, cómo él logra rescatar, ¿verdad?, la memoria de San Carlos, porque esa es una de las cosas que también se ha perdido. Claro. Tenemos que tener el ejemplo, pero también tenemos que tener como el comentario fidedigno para, en base a eso, que la gente pueda tener figuras. Yo quedé muy impresionado con los relatos tanto del tío como del abuelo, porque es como estar escuchando a mi abuelo o a mi madre contándome las historias de la villa. Y me quedo muy, muy gratamente impresionado de ver que realmente don Norman hizo la tarea y se ha documentado muy bien, ¿verdad? Pues, le digo, es como estar en la sala escuchando a mi abuelo, ¿verdad? Pero así, como estar al lado. Entonces eso, claro, tiene una carga emocional muy fuerte, ¿verdad? Y es un trabajo que encomiable realmente lo que ha hecho, y lo que hay que hacer es no dejarlo que descanse. Exactamente. Porque ese trabajo yo pienso que está como empezando apenas. Sí. No, hay mucho que contar a la tercera de la vencida, no hay cuarto malo y quinto menos, así que lo seguiremos explotando. Sí, porque él está dejándonos un tesoro, porque es también la parte guía, ¿verdad? Tanto que se habla, y que le damos a los muchachos para que ellos realmente se instruyan y tengan una base de algo que sea real. Claro, y el orgullo que tienen que tener todos los jóvenes de esta tierra. Sí, ellos tienen que saber de dónde vienen, y son verdaderos robles, ¿verdad? Guayacanes los que forjaron estas tierras, ¿verdad? Puro hacha y machete, con el sudor de la frente, pero bueno, ya tienen, yo creo que no hay una zona más pujante que esta. Definitivamente. Bueno, y que dicha que parte de eso se debe a su abuelo, que algún día vino, se enamoró de estas tierras y se quedó aquí. Así que muchísimas gracias a usted, No, José. con gusto, doña Ángela, un placer. Don Norman Rodríguez, qué sabrosura conversar con usted y este nuevo libro, porque decía don José que apenas está empezando usted, lo estamos explotando, ¿verdad? No, con ayuda de mucha gente, ¿verdad? Es que se pueden hacer estas cosas. Es un trabajo en equipo, sin darse uno cuenta, y entonces al final uno nada más escribe ahí y otro se lo corrige, por cierto. Dios guarde no me corrigieran, ¿verdad? Que lo que saldría. Pero es bonito, ahí mis hermanos me ayudan mucho, y luego los protagonistas de los libros, los que me cuentan las narraciones, fabuloso.
Y por mí yo pasaría todo. Lo que pasa es que mi esposa me dice, no, pues que va a aburrir la gente, un libro y después otro libro y otro. Pero vieran que es que esa cosa es muy linda, es apasionante. Llega un momento en que uno, y después incluso a veces graba a un señor y dice uno, qué fabuloso está esto, hay que escribirlo con lo más fielmente a lo que ocurrió. Y queda una satisfacción tan grande. Lo que cuesta después es vender los libros, pero ahí de alguna manera se hace, y el otro subvenciona al otro libro, y ahí vamos. Sí. Eso es lo que habíamos dicho. Muy bonito. Porque el asunto de un libro no es tan fácil. O sea, es que un libro es una cosa bien difícil de hacer, que usted lo tiene, que usted lo edita y que usted después trata de poderlo compartir y que la gente realmente, porque hay gente que es lindo, pero no están dispuestos realmente a pagar un libro. Correcto, ¿verdad? correcto. Pero bueno, el primer libro suyo ya usted lo sacó. Sí, ya se hicieron 2 publicaciones, digamos, dos. Sacó 2 ediciones. Sí, bueno, lo que sucede es que en estos libros, lo que usted decía, doña Ángela, en estos libros hay que darle a los que lo produjeron, y tratar de promoverlo, y es un poco lento eso y difícil, pero llega el momento en que ya se pagan los costos y ya uno respira y dice, bueno, con esto ya podemos financiar el otro libro, ¿verdad? Por lo menos. Cuesta llegar a recoger los costos, pero se llega, y gracias a Dios no se le puede ver como una actividad lucrativa, pero sí de mucha satisfacción, de muchas alegrías, y sobre todo conocer uno también personalmente a fondo todo lo de la región. Es fabuloso. Yo invito a los que nos están escuchando a que escriban la historia de su barrio, de su caserío, la historia de su familia, su autobiografía. Hay tantas cosas interesantes. A mucha gente no le gusta que aparezca como autobiografía, pero a mí me hace gracia porque había un cómico mexicano fabuloso que yo lo admiraba mucho, que era el Piporro, y él hizo un libro al final de sus memorias. Él bailaba música norteña con aquellos taconzotes de botas norteñas, y tenían un dicho que era el ajúa y olé y todo ese tipo de cosas. Entonces me hizo gracia que la autobiografía la tituló así: este es mi taco anecdotario, por los tacones de la bota, y mi autobiografía. Entonces eso también, autobiografías, es fabuloso, porque hay mucha gente que se nos ha muerto y se llevó para siempre las historias que él tenía. Era la tradición oral, como los juglares casi. Pero entonces tenemos que ponernos alertas para no perder la historia. El padre Carlos Luis Herrera me decía, muy bueno que usted haga esas cosas para que el sancarleño encuentre su identidad. Como nos dijo don José Rusica hace un rato ahí en la reunión, la gente sancarleña de aquel tiempo era muy pobre y muy valiente para hacerle frente a semejantes vicisitudes, y muchos murieron en el camino. Don Juan Chávez tuvo 23 hijos, y a pesar de que era pudiente, perdió 10 hijos. 10 hijos se le murieron. Digo pudiente porque pues, tenía acceso a las medicinas más caras, etc. Entonces, quiero decir, San Carlos sufrió mucho antes de ser lo que es hoy, y entonces no podemos perder la identidad, al contrario, busquémosla, escarbemos en esa historia de los barrios, de todo, de la personalidad de las gentes, para que no se pierda todo ese acervo, ¿verdad? De costumbres, de culturas, de detalles de nuestros abuelos, cosas que no podemos dejarlas perder, no por nostalgia, no, porque eran tiempos de muchos valores. Y de grandes esfuerzos, que hoy por hoy lo que es San Carlos, un cantón pujante, y se debe a toda esa gente que hizo ese esfuerzo en el pasado. Y exactamente ese es el asunto, la memoria viva, que tenemos que conservarla, y ya son esfuerzos. Yo le decía a don Gilbert que dicha que don Chico Galde algún día se le ocurrió empezar a hacer un libro, y que don Alejandro Romero también, y que usted también, y ojalá que todo el mundo fuera escribiendo, y fueran
con esos relatos que realmente no solo contar la historia, sino que los jóvenes tienen que tener una referencia para ellos tener personas que realmente en las que se puedan fijar para imitarlos. Claro, porque si claro. no, entonces, ¿verdad? ¿Cuáles son las personas a las que pueden tener referencia? Bueno, a esas que ustedes cuentan porque hay una realidad en ellas. Ajá, correcto. Es impresionante. Mi hermano me decía, no, ya no haga más libros, el filólogo me decía. No, Juan. Sí, me decía Juan, es que esas cosas, es que también es que él pasa muy forzado conmigo porque tiene que esforzarse mucho y él quiere que el libro salga bien. Y esta vez me obligó a más correcciones y siempre se nos fueron algunas cositas. Como humanos se nos van cositas, errores en los libros. Pero lo que sucede es que con un libro uno queda con una sensación como de que tuvo un hijo y tiene un hijo ahí más, ya como que aquello está ahí para el servicio de tanta gente que no sabe detallillos de antes. Pero vieron ustedes cuando entrevisté, por ejemplo, a don Víctor Julio Salas, un señor de 92 años, que fue el primero que me habló del doctor Tarragó, del doctor Federico Suao, y comenzó a contarme por qué se llamaba Puente Casa, quiénes lo hicieron, cómo era que funcionaba el puente de casa, porque tenía unos portones, y entonces la gente, el ganado abajo, y ellos dormían en las cerchas arriba, con unas tablas dormían los arrieros. Pero bueno, yo quedé encantado con esa historia de quiénes lo hicieron y todo. Y resulta que me encuentro un día de estos a Ramón Hidalgo, don Ramón, que ha sido fabuloso, tiene una historia, es una biblioteca, don Ramón, de información histórica, y me dice, Norman, es que mi papá me contó que ahí había una casa a la par del puente de casa, donde vivía un policía que cobraba los impuestos del ganado que venía de Nicaragua. Entonces yo pensé que me habían dicho todo ya, no, vean qué interesante. Entonces, ¿cómo tenemos que hablar con mucha gente para que esa tradición oral y no sé por qué no lo ha puesto? Y me hizo gracia porque me dice un muchacho, el Fran, el que administra la canasta básica, me dice, oiga, ¿por qué nadie habla del puente casa? ¿Qué fue eso? Y una semana después le puso Dios a don Víctor Julio y con detalle comenzó a decirme ese tipo de cositas. Entonces es fabuloso. Yo le digo a los que nos están viendo y oyendo, escriban, por favor escriban, busquen gente mayor para empezar, pero después empiecen con su autobiografía, con lo que quieran. Pero es muy importante que las familias queden con un escrito, que los hijos dentro de 30 años vayan a leer aquello y digan, mira qué documento, mira qué montón de detalles de papá que se nos habían olvidado, y ahí están, historias, enfrentonazos. Cuando hacemos este programita de la villa que usted no conoció, ahí yo había escrito para Facebook hace como unos 4 años o 5 cuando lo hicimos. Yo había puesto como una introducción de qué queríamos con eso, y esa introducción me la hizo Radio Santa Clara para el programa, y habla ahí, por ejemplo, de la pintoresca policía. ¿Por qué? Porque el policía era casi un miembro más de la familia nuestra. Uno andaba a las 8 con otros chiquillos, oigan chiquitos, ya son las 8, por favor. Pero teníamos 10 años, 11 años. ¿O qué? Usted le pidió permiso a su papá, si quiere yo voy a preguntarle, porque si no me lo sueno. Vamos para la casa. Había un policía fabuloso, muy humano, que es parte de la historia nuestra, que era Tutu Villalobos. Tutu llegaba y nos veía, no, ya es muy tarde, estos vagamundos, váyase para la casa, ya va, vagamundos decía don Tutu. Y un día después de viejito, como ya cerca de que él muriera, me lo encontré en una misa y nos topamos, y me hizo una risa de alegría, de satisfacción de verme ya grande, y en misa como diciendo, vea que algo sirvió a las regañadas que le dábamos. Qué bonito, porque ese primer libro suyo es muy de vivencias, pero este segundo suyo también es de historias de otras personas, ¿verdad? Bueno, correcto. Y ya se sale de la villa, y digo, tiene mucho de la villa, pero también coge para la bajura, y ahí hay relatos que yo quisiera que la gente, por favor, yo sé que ustedes van a decir, ya claro, usted va a recomendar lo suyo, pero por ejemplo, mi hermano Juan me decía, no hagas ya más libros porque nunca las segundas partes fueron buenas, nunca, dice. Y después de que terminó de leer esto, me dice, está mejor que el primero, me dice, me gustó más.
Muy bien. porque el primero estaba muy lleno de relatos, sí es cierto, de historias vaciloncillas también, ¿verdad? Pícaras. Este también tiene de eso, pero logramos incluir historias muy profundas, como ese muchachito que de 14 años le tocó que ir a dejar el correo a Pueblo Nuevo desde La Fortuna 3 horas, y estando en Pueblo Nuevo explotó el volcán Arenal y recorría él lecherías que antes estaban y ya no estaban arrasadas, familias enteras, ver él un muerto, un señor que quedó pasando la cerca, pasó la nube ardiente y lo dejó calcinado así, colgando de la cerca. Qué impresionante. Y dice que estando en esas, él revisando casas para entregar el correo, no, ya no había casas, todo estaba arrasado. Y cuando empieza un chiquito a gritarle de una lechería, y se fue en carrera al caballo a traerlo, ya tenía los piecitos quemados el chiquito. Había pasado, él había ido a traer el ganado para la ordeña, y en ese momento la nube ardiente pasó por la casa y barrió con toda la familia de él. Entonces él se lo trajo en un caballo extra que llevaba, y se lo trajo para La Fortuna, pero era más chiquito que él. Él tenía 14 años más o menos, 13 por ahí, y el chiquito como 8. Y dice que él tuvo que ir inmediatamente que llegó a La Fortuna y dio el aviso de lo que había ocurrido. Lo mandaron para recuperación al Hospital México, lo mal que estaba, y dice que el muchachito nunca pudo saber nada. El muchachito dice que sí, él ocupó atención psicológica por lo que vivió. Y me contó que él me contó esto ahora con un poquito más de soltura, pero que él no podía contar esa historia. Por muchos años no pudo contársela a nadie por el impacto psicológico. Y del muchachito dice que nunca se supo más, que más ayuda ocupaba, porque ese se quedó sin familia. Qué Cosas como esas. Sí. Impresionantes. Impresionantes, sí. También tuvimos acá a una norteamericana del Cuerpo de Paz que vino a revolucionar la cultura sancarleña, especialmente las mujeres, ¿verdad? Que tenían su recato, sus cosas. Ella era también, se daba a respetar, pero por ejemplo, tenía el liderazgo de llevarse todos los alumnos que tenían en el Liceo San Carlos de tal grupo, en inglés, se los llevaba para Bocaliente, a una excursión, y ella iba como la Adelita, ella de mujer nada más, pero se daba a respetar. Entonces eso fue una revolución, porque en Ciudad Quesada no acostumbraban las muchachas a salir con tantos muchachos y tanta cosa, sin los papás y todo aquello. Ella fue una revolucionaria cultural, participó en un montón de cosas por 2 años, creo, y todavía viene aquí. Venía invitada por Martín de la Cruz antes, me dijeron que iba a venir a pasear, y si viniera yo quisiera entrevistarla con usted, porque es una persona increíblemente valiosa. Ella, en lo que es la parte cultural de San Carlos, con clases de inglés nocturnas para los que no podían ir en el día. En el día trabajaba en el liceo, luego trabajaba en veladas, hacía cosas para recaudar fondos para el Ministerio de Salud, y dice que ella gozaba porque llegaba a Santa Clara con aquellas, ella era muy hermosona, así y entonces llegaban las viejitas y le decían, ¡ay, qué bonita, así de gorda que está, se ve tan bonita! Le decían. Entonces ella era una muchachilla, ella decía, no me digan gorda. Muy bonita, muy bonito, doña Ángela, la experiencia de hacer un libro. Es que el primero fue casi autodidáctico, ¿verdad? Y entonces mucha fue imaginación, mucha fue lo que viví, pero ya tuve que pedir ayuda. Claro. Y en los relatos. Era lo que decíamos, que eso es una gran responsabilidad, porque en cualquier momento le pueden cobrar algo que no sea real, o que no por culpa suya, sino hay errores. Entonces uno tiene que tener muchísimo cuidado cuando escribe sobre la historia. No, los mismos hermanos míos me dicen, ¿por qué usted puso en el relato de papá que en el kiosquillo, en el año 47, en el kiosquillo de la plaza, vendían helados de palillo? Papá no, claro que sí. Yo entrevisté a Danilo Lara, que fue mi gran informante toda la vida. Él dominó muy bien las recetas de papá, de los helados y todo esto. Y me dijo, y entonces los hermanos me levantaron una huelga: no señor, usted está equivocado, corrija eso en el libro. Y alguien habló con don Ramón Hidalgo, hablaron y le dijeron que sí, que ya había helados de palillo, que había que ponerse el palillo ahí para la gente. Entonces, la gente conoce la historia. Entonces,
cuando uno escribe, pues arriesga que le digan, ya, usted se equivocó, señor, usted, por dicha, todavía no me han dicho nada. Todavía no. Oiga, vamos a tener un tercer libro, entonces apenas. Sí. Que su hermano no diga que no, que el tercero no, ¿verdad? Sí, que me siga ayudando. Bueno, y lo felicito, de verdad, qué dicha, porque viene usted a dar un gran aporte en lo que es la recuperación de la historia y también el poder uno entretenerse, saboreando, una lectura que sea sabrosa y que lo haga uno sentirse orgulloso. Así que, don Norman, muchísimos éxitos, ¿verdad? Muchas gracias. Pronto me diga que está ya en la segunda edición y de verdad estamos invitando a todos los amigos y amigas que la adquieran. ¿Dónde lo pueden conseguir? Bueno, en todas las librerías, en los supermercados. Vamos a tener también en las fotocopiadoras. Entonces vamos a tenerlos en librería del estudiante, en Copinorte, en los super más comunes aquí, Super San Roque, en algunas ferreterías también. Queremos salirnos de lo tradicional, ¿verdad? Un libro en una ferretería suena raro, pero ahí tenemos y se han vendido, gracias a Dios. Claro. Y entonces, pues que lo adquieran. Yo sé que no se van a dejar, mucha gente me ha dicho, ¿verdad? De los que me ayudaron a hacerlo, de que no vamos a defraudarlos, de que van a encontrar por ahí una lectura fresca, tranquila, relajada, sobre la villa, y pues no está completa, ¿verdad? Tenemos que seguir buscando más información para ampliar lo que aquí se dijo, para poner cosas nuevas, y bueno, el proyecto, doña Ángela, es ver si ponemos un tercer libro sobre historias de madereros, historias de huelleros, historias de transportistas de la leche a San José, historias de la parte deportiva que don Uwe Rojas me pidió que incluyera, que él tiene un texto muy interesante de historia del fútbol de San Carlos. También don Eliezer Rodríguez me mandó a decir con su hija que vaya a recopilar la información que él tiene sobre deportes en San Carlos. Entonces podríamos recopilarla y ponerla ahí como un crédito de ellos en un futuro libro. Y más no sabemos, a veces uno propone, y como hoy, ¿verdad? Que todo, hubo mucho imprevisto. Pero nos salió muy bien todo. Pero gracias a Dios Sí, estuvo, muy bien, muy bien. agradable. Claro, definitivamente. Muchas gracias, doña Ángela. Se lo agradezco mucho a usted, don Norman. Y amigos y amigas, muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Volvamos a lo Nuestro. Y ya saben, la próxima semana en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio nacional.